Ya vamos un poco ajustaditos de tiempo, así que vamos a acelerar. El sector agroalimentario vive momentos de grandes convulsiones en los que la palabra incertidumbre es la que preside todas las conversaciones. Costes de producción altos y precios que se mueven de producto final que se mueven en una montaña rusa, según vienen los acontecimientos y en la mayoría de las ocasiones difíciles de anticipar. Los productores, además, obligados a una burocracia y a una legislación cambiante, muchas veces fuera de la realidad de las necesidades productivas. Además, una opinión pública que desconoce el día a día del sector agroalimentario y que solo tiene protagonismo en los medios cuando los altos costes de la alimentación o por alertas muchas veces mal informadas saltamos a los medios. Todo ello en un país como España, en las que el papel del agricultor y el ganadero no tiene el prestigio social que se merece. Y, sin embargo, somos un referente como productores en el resto de Europa. Somos los productores de alimentos que consume la sociedad, como se ha dicho tantas veces hoy. Y lo hacemos en el ámbito social y legislativo de mayor exigencia en el mundo. La Europa que yo llamo de los estómagos llenos. Seguro que esto y muchas más cosas saldrán en la intervención de Manuel. Yo quería ser breve, pero es que el currículum de Manuel no es nada breve, es denso. Manuel Pimentel es ingeniero agrónomo, licenciado y doctor en Derecho, diplomado en alta dirección de empresas y máster en prevención y gestión de riesgos en la comunidad. Es patrono de las fundaciones Blas Infante, Fundación Independiente y Fundación Más Humano. Presidió la firma de ingeniería Globaltec y ha creado y participa en diferentes empresas andaluzas vinculadas a la agricultura, la ingeniería, la tecnología y el medio ambiente, así como en consejos de administración como El Monte, Endesa, Telefónica, Unosa y Astilleros Españoles. Presidió la Asociación Española de Empresas de Consultoría, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montillas Moriles y es presidente de honor de la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales. Su faceta política fue diputado en el Parlamento andaluz 2 legislaturas y portavoz económico. Ha sido secretario general de Empleo entre 1996 y 1999 y ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en los años 1999 y 2000. Editor de la editorial Almuzara, director y presentador del programa de divulgación arqueológica de Arqueomanía y miembro del Consejo Asesor de Mayoral, IS y Honesta. Infatigable escritor, ha publicado 9 novelas, 12 ensayos, 4 libros de relatos y 2 de entrevistas, así como publicaciones técnicas e innumerables artículos. Ha sido coordinador de varios estudios y monografías y colabora con artículos en diferentes medios de comunicación. Manuel, somos todo oídos. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Para mí este tipo de actos es importante, voy a hablar de algo que me creo, valoro mucho lo que hacéis y también porque aprendo tremendamente. Quiero felicitar a los organizadores, a Orcacil, y agradecerlo, a los que técnicamente habéis llevado con pulcritud pues este evento y también a los ponentes que he tenido el privilegio y el honor de oír. Cuántas ideas nos llevamos y cómo al final las vamos macerando, van criando en nuestra cabeza para permitirnos hacer discursos. Yo voy a hablar muy poco de agricultura. Voy a hablar de algo que todavía es más importante para la agricultura que la pura técnica que tanto conocéis y que me podréis, seguro, tenéis un nivel más alto que yo. Voy a hablar de personas. Personas que consumen, que sueñan, que tienen ideales, que tienen filias, que tienen fobias, que hacen leyes. Porque lo que está pasando en el campo es realmente curioso. Sin darnos cuenta, estamos en el corazón de un debate antropológico, sociológico, muy profundo. Se ha dicho antes que estamos en una época de incertidumbre. Bueno, es verdad. Pero cuando hablas de personas y comprenden las dinámicas que generan las personas, las incertidumbres son mucho menos. Las grandes dinámicas son muy predecibles y se empeñan en cumplirlo. Yo iré hablando de lo que hasta ahora ha pasado para comprender su base y de lo que creo que va a pasar. Porque conociendo a las personas, como esto decía Sun Tzu, ¿no?, en el arte de la guerra, conoce a tu enemigo, pero sobre todo conócete a ti mismo y en 1000 batallas no perderás ninguna. Conociendo a las personas somos más predecibles, individualmente no, pero con grandes números en complejidad sí.
Bueno, y vamos a intentar ver qué ha pasado. ¿Por qué este desazón que tenemos? ¿Por qué el agricultor se siente no comprendido? ¿Por qué la mayoría de las explotaciones no son rentables? ¿Por qué la gente ya no quiere trabajar en el campo? ¿Por qué se va? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué una sociedad entendemos que desprecia a los que le dan de comer? Hemos enloquecido, hay una mano negra, ¿qué ocurre? Bueno, vamos a intentar explicarlo muy esquemáticamente, permitidme, no voy a tener todos los elementos, pero sí algunos de los más destacados. La historia tiene, de vez en cuando pasan cosas que cambian el rumbo de la historia, ¿vale? Y nuestra historia, en todo tiene muchas... yo la voy a comenzar muy brevemente en algo que fue muy determinante. Caída del muro de Berlín, empieza la globalización. Ese día pasó algo muy importante. Ya sabéis, el modelo occidental parecía que iba a llegar a todo el mundo, las democracias liberales, el capitalismo y las fronteras abiertas. Eso tuvo un efecto, tuvo gran éxito, efectivamente se abrieron las fronteras y empezó el mundo a funcionar como un mecanismo bastante bien engranado. Si yo abro la frontera, las zonas más especializadas, que tienen factores competitivos por clima, por suelo, por conocimiento, por talento, por plataforma comercial, por lo que fuere, pues producen a un buen precio, y una red comercial que lo distribuye a un buen precio también, pues hace que la economía baje. Primer factor, globalización. La globalización era predecible, como decíamos, advertir que los precios de los alimentos iban a bajar. Yo no tengo ninguna duda. Si yo abro fronteras, vendrán de donde sea más barato. El consumidor se beneficia. Segunda fuerza, esta ha sido muy fuerte la globalización. Voy a hablar de dos etapas. De la que empezó con la globalización y dos, de la que ha empezado justo después de la pandemia. Porque se han quebrado muchas cosas y es lo que nos va a permitir entender qué va a pasar. Y primero, lo que ha pasado. Segunda fuerza, muy fuerte estos años, en los años 90, en la creación, hemos tenido y consolidación de los grandes grupos de distribución españoles, mundiales, europeos, en fin. Voy a hablar sobre todo de Europa. Esta realidad no es española, lo que vivimos, es europea. Aparecen los grandes grupos de distribución, por concentración, compra, etcétera, etcétera, etcétera. Tú veías cómo la fórmula comercial de gran grupo iba prosperando, y está bien, y ha dado un gran servicio a los ciudadanos, y no es cómodo. Pero cuando tú veías cómo crecían los grandes grupos y veías que la oferta no se concentraba en forma paralela, era predecible pensar que iban a tener un poder de negociación las grandes superficies muy superior a la del agricultor. Yo no tengo ninguna duda. Luego, ¿iban a subir o a bajar los alimentos? Iban a bajar. Otro factor de bajada de precios. Una concentración en la distribución superior a la oferta del productor. Si a esto sumas, había hablado mucho de innovación, que tenemos unos retos tremendos, ¿no? Brevemente hablar de ellos, pero en continuo, estos años también mejoró la capacidad de la productividad agraria. Una climatología adecuada, pues hizo que entre los años 20 y 2020, entre el año 2000 y 2020, la humanidad, y ya Europa y España disfrutara de la alimentación más barata de la historia de la humanidad. Jamás la comida supuso tanto para la cesta de la compra como del 2000 al 2020. Era baratísima. Miradlo, están todos los indicadores, lo podéis ver. Dejó de valer dinero la alimentación. Los supermercados, los tenderos lo hacen muy bien, lo presentan muy bonito, están muy atentos al tantán de la sociedad, te lo ofrecen con la variedad personalizada, ecológica, sin gluten, con gluten, una estantería muy bonita. En cada esquina hay un supermercado. Moraleja: la sociedad occidental, sobre todo, se acostumbró a una comida buena, bonita y barata en un supermercado precioso, con unos colores maravillosos, perfectamente iluminado, limpio, con un personal agradable que te lo sirve. ¿Qué pasó a partir de ese momento? La alimentación dejó de tener importancia para el imaginario de la sociedad, eminentemente urbana, pero de la sociedad occidental en su conjunto. La alimentación no era importante. La sociedad se creyó, todavía está en ese ensueño, que la alimentación no era importante porque aparecía en el supermercado. Oye, pues está. Si tú no valoras la alimentación, ya se comentó antes, no vas a valorar tampoco al que te la produce. Cuando algo no cuesta y no le das importancia, mirad las encuestas de esos años, en ni una sola aparece como preocupación la alimentación. Si a la sociedad no le preocupa,
al político, que es un reflejo normal, y esas son las bellezas de la democracia, de su sociedad, pues tampoco le preocupa mucho. En fin, algo hacen, y la alimentación desapareció de las políticas nacionales y sobre todo europeas. En esos años también, y en la vida, en la PAC se iba articulando, pues supone una transferencia de renta imprescindible para mantener la agricultura que tenemos, pero al mismo tiempo pues lanzaba unos mensajes muy contradictorios a esa sociedad, bueno, que bien pensante. Sobre alimentación, había excedente, pagaban todavía hoy, se paga por abandonar, por no cultivar. Claro, una sociedad que no valora los alimentos, porque los ven que van a aparecer en cualquier caso, que encima se entera que los agricultores le pagan por no producir. Luego ya aparece ese concepto de parásito de la PAC. Claro, empieza como, bueno, a esto, ¿qué ocurre? Esos años el agricultor empezó a perder. Yo me empecé a sensibilizar de todo esto porque soy agricultor, vivo en el campo, mi entorno soy ganadero y vivo en la explotación donde tengo el ganado, es decir, que lo vivía muy cerca, soy cooperativista, que lo vivía no de tercera persona, sino, y mi entorno, mis amigos, mi familia, yo iba viendo cómo iban perdiendo no solamente renta, que era muy llamativo, y además agricultores y en empresas muy avanzadas, que no estoy hablando de la agricultura de la... de tecnología al 100%. Iba viendo cómo en general iban perdiendo prestigio social, iban perdiendo peso en la sociedad de determinación de imaginario y de leyes, peso político, y además iban perdiendo renta. Me llamaba la atención, en fin, lo comentábamos, pero queríamos. Simultáneamente, en esos años, y es muy importante, y tenemos que estar ahí, iban apareciendo en esa sociedad eminentemente urbana, sobre todo occidental, en otras partes del mundo también, pero no con la fuerza de Occidente, iban apareciendo los nuevos valores. Se han comentado mucho y son valores hermosos, que tenemos que tenerlos en cuenta, porque si no estamos fuera de los tiempos y además del sentido común. Valores como la sostenibilidad, respeto al medio ambiente, amor a la naturaleza, la salud, todos estos factores, el CO2, todos estos factores que han llegado para quedarse y que creo que tenemos que tenerlo muy claro. Si tú a esa sociedad, claro, se va sumando todo, no valoro los alimentos, por tanto no valoro al que los produce, valoro mucho cada vez más el medio ambiente, valoro mucho cada vez más una naturaleza pura y virgen, valoro mucho más los valores asociados a la salud. Esa sociedad, cuando sale al campo, pues en principio empiezan a molestarle frutales, invernaderos, regadíos, cuando no ya granjas. Yo empecé a decir ya, en aquel momento, y no había incertidumbre, modestamente sabía, y no es que sea muy listo, sino aplico sentido común, la sociedad es la que hace las leyes, ¿vale? Las grandes dinámicas están ahí. Yo no tenía duda que venían un paquete de imaginario y de leyes contra la producción agraria que iba a hacer. Encima, estos años, y es muy positivo también, entramos en la sociedad digital, aparecen redes sociales, mensajes cada vez más simples, más efectivos, y un valor, y esto es muy interesante, de las emociones como factor de decisión. Somos seres emocionales, ideales, y las redes potencian mucho la emoción a corto, ¿vale? Que tiene bastante trascendencia y bastante importancia para lo que va a pasar pues, a partir de ahora. Con todo ese guiso, una sociedad que afortunadamente cada día quiere más a la naturaleza y a la sostenibilidad y que desgraciadamente se creyó que la alimentación siempre iba a estar ahí, pues el resultado estaba servido. En el 2008 el nombre del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se cambió por el Medio Ambiente, Rural y Marino. Yo cuando empecé ya a decir, hasta que he llegado hay que empezar ya a preparar un discurso. ¿Por qué se sustituyó el nombre? Pues era lógico. ¿A quién le interesa esto tan antiguo, tan cateto, tan cutre de agricultura, pesca y alimentación? ¡Qué horror, qué ordinariedad! Nosotros somos modernos, vamos a poner algo que mi sociedad me valora. Medio ambiente, rural y marino. Esto sí que es molón. Fijaros lo que hay detrás, pero lo hacen sin maldad, lo hacen recogiendo el sentimiento de una sociedad que lo aplaude, sociedad a la que servimos y sociedad de la cual formamos parte. Esto no es un relato de bueno y de malo. Yo aplico siempre que escribo el nos, porque yo también soy de esa sociedad. Es decir, no, tenemos que verlo con mucha porque, atención,
igual que hay inexplicablemente las ballenas y los delfines a veces se suicidan en la playa, atención, que a veces nuestras propias buenas intenciones nos hacen derivas curiosas, cuando no bastante venturosas y arriesgadas. Fue inmediatamente después del cambio cuando acuñé lo que yo no tenía duda que iba a ir pasando, y acuñé el concepto de la venganza del campo. Oye, vamos a seguir con la línea que vamos, venerando, como no, el medio ambiente, y vamos a empezar a perseguir de forma directa o indirecta, que es la más dolorosa, porque te van matando poco a poco, y sobre todo en prestigio y reputación, pues a todos los productores agrarios. Y comenzaron, bueno, lo que hemos ido viendo pues durante todos estos años. La actividad agraria fue perdiendo una valoración social y ya directamente fueron acusados como maltratadores animales y enemigos del medio ambiente. Toda la normativa que se hace a la defensiva, porque desconfía del agricultor, ¿vale? Y como cree en el fondo que es un contaminador, un maltratador animal, etcétera, etcétera, quien hace la ley se lo cree, pero no se lo cree por maldad ni nada, sino es una ley a la defensiva. Pues hemos ido teniendo lo que pasaba. Ahí fue cuando yo comprendía, los agricultores que se arruinaban sacaban los tractores, intentaban protestar, argumentaban con razón que ellos suponían euros, puestos de trabajo, mantenimiento de las zonas desfavorecidas. Yo intentaba explicarles que a la sociedad, con los valores que tenía, que los agricultores sacaran los tractores, que los agricultores dijeran que iban a perder puestos de trabajo o que los pueblos se abandonaban, a la sociedad se la pelaba. Se la pelaba, le da igual, porque en el fondo estaba deseando que cerraras el invernadero y que cerraras la granja. Todo lo contrario, si cierras la granja, la sociedad decía, bien, hemos quitado a un maltratador animal más. Si un regadío se cancela, dice, bien, hemos evitado a alguien que está contaminando los acuíferos. Si, el valor que tenía había olvidado la alimentación. Yo no tenía dudas, diciendo, tú sigue así, que lógicamente hay una cosa que está por debajo de todo, que es la oferta y la demanda, es una ley de vida, y si vamos poniéndole trabas a la oferta, al final los precios agrarios van a subir. Lo van a subir como han subido desde los tiempos bíblicos, de forma a veces inesperada y de forma a veces brusca. Bueno, en eso estábamos, en ese dulce sueño de que la alimentación no nos preocupaba porque alguien producía, hasta que llegamos aquí. Fijaros, los inconscientes colectivos funcionan, somos, de alguna forma hemos ido legislando, sobre todo en la Unión Europea, el reflejo en todas las nacionalidades, en todos estos temas, atención, España de los países más amables. Es decir, te vas a Inglaterra, Holanda, donde han vivido unas cuestiones, ha sido como mucho más intenso. España todavía vive de esta misma dinámica, pero ha sido un poquito más posibilista. Por eso este hecho. Bueno, en esto estábamos cuando nos habíamos creído de verdad, que esto era cuando viene antes de la pandemia fue un hito muy importante, pero antes yo recuerdo, y a mí me marcó mucho, cuando era presidente de Estados Unidos Trump, comenzó a poner aranceles, aduanas, a la aceituna de mesa, que nos afecta mucho a los andaluces, de repente nos la fastidian y nos ponen aranceles. Al vino iban a ponerle aranceles, a una serie de productos que a mí aquello me llamó la atención, pero oye, pero no estábamos en la globalización, no estábamos en la libertad de fronteras y mercados. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues ha ocurrido una cosa, íbamos viendo por los papers, por los papeles, los norteamericanos tienen como todos ventajas e inconvenientes, pero tienen una gran ventaja, son muy transparentes. Tú ves sus papers y te cuentan lo que van a hacer, los motivos. Bueno, ellos simplemente, no solamente Trump, de hecho Biden ha continuado esa misma política, pues sus universidades, sus lobbies, sus centros de pensamiento habían decidido y comprendido que las reglas de globalización que ellos mismos habían hecho, pues estaban favoreciendo a China, que China iba por delante y que Estados Unidos perdía peso internacional. Y claro, dijeron, oye, pues chicos, rompemos, vamos a cambiar las reglas de juego, rompemos la baraja y comenzamos de nuevo. Y han empezado desde entonces, 2018 aproximadamente, pues un proceso de globalización. Es una guerra comercial, blanda, fría, lo que queramos, pero ya es un polo de tensión que va a marcar la geopolítica. Atención entonces, vino la pandemia y claro, si tú tienes un engranaje de relojería perfecto, que traes las producciones de donde son más baratas y más eficientes y te abarata los precios, porque es un reloj perfecto, y traes la urea de donde es más barata y más eficiente, claro, en cuanto Estados Unidos dijo,
y ya por eso íbamos escribiéndolo. Todo esto no es que nadie es un genio, pero sencillamente lo vas diciendo. Si Estados Unidos rompe la globalización, atención, que los productos agrarios van a subir, tanto la venta del producto agrario como los insumos necesarios. De repente nos metemos esto y, suceso también probable, aparecen los conflictos bélicos. Hay gente que entiende que son totalmente aislados: Ucrania, Israel, Yemen, Serbia y Kosovo, que están ahí, Marruecos e Israel, que tienen un vivo foco, y hay otros que entienden que tienen una cierta relación en torno a los dos grandes focos geopolíticos. Pregunta que hago: ¿es razonable pensar, viendo lo que vemos, que la geopolítica se va a complicar estos próximos años y va a haber riesgos en los mares? Yo no tengo ninguna duda. Es por lo menos una alta probabilidad. Cuando todo esto ocurrió, pues cambió, y eso ha cambiado hace muy poco. De repente, ese ciudadano bien pensante, ¿vale?, que salía al campo y le fastidiaba muchísimo, muchísimo, cuando había una granja o un invernadero o regadío o una cerca, quería cortarla porque va con la bicicleta, va haciendo senderismo, esto es una cerca para el ganado, es molesto, hay que romperla para yo pasar. De repente empieza a haber algo que veníamos vaticinando, lo decíamos, la venganza del campo, pero no comprende. De repente los productos de los precios agrarios comienzan a subir, y comienzan a subir fuerte. Claro, una sociedad acostumbrada a precios de derribo le coge contramano. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que la cesta de la compra de una familia media que le costaba 125 o 150 euros el carro, que iba 2 veces al mes, de repente el carro se te pone a 300 euros? ¿Qué ha pasado? Algunos preclaros representantes de varios países tuvieron la solución inmediata. Ya sabemos lo que ha pasado, que los malvados distribuidores y los malvados productores se han aprovechado y han subido los precios para enriquecerse a costa de la penuria de los demás. Yo lo veía totalmente predecible, porque era la ración, pero veía el desconocimiento y la demagogia que encierran detrás. Vamos a ver, la distribución, que como todo tiene sus cosas buenas, ha hecho muy bien. El tendero vive de la gente, por tanto la entiende muy bien. Para el tendero habla de las personas, pues sabe sus gustos, los estudia, lo tiene monitorizado. Son gente muy profesional y muy buena, muy buena. Al tendero se le podrá acusar de muchas cosas, pero de lo que no se le puede acusar es de que suba los precios. Todo lo contrario, lo que ha hecho es, a veces poniendo la bota sobre el cuello del agricultor, hundir los precios. Por tanto, la distribución no es inflacionaria, es deflacionaria. La distribución no tiene la culpa de la subida de los precios. En todo caso, la habrá tenido durante muchos años de la bajada de los mismos. No la ha tenido. Los agricultores han subido los precios, sí. Os estáis haciendo ricos, habéis multiplicado las producciones. Siempre me podéis decir: sí, la cebolla este año está muy bien, vale, yo voy a la media, ¿vale? La media de los productos, dentro de una línea ascendente o descendente, hay curvas, ¿vale? Cada producto subirá o bajará, pero lo importante es la media de la cesta. Y la media de la cesta, pues, ha subido mucho sin que el agricultor se enriquezca especialmente. ¿Por qué? Porque por los mismos efectos han subido los insumos, se ha hablado antes del 300% de la urea, etcétera, etcétera, la maquinaria, lo otro, ha ido subiendo en consonancia. En este momento, entonces, nos encontramos. ¿Es razonable pensar que con esta tesitura de un inconsciente colectivo y una legislación, mirad todas las leyes que se han aprobado últimamente, todas y cada una en sus matices, siempre bien intencionadas, con hermosas palabras, con fines nobles, pero todas y cada una de ellas, es que no hay ni una que no lo haga. Todas se traducen, a corto plazo, las que vengan en el futuro, hablaremos después, en encarecimiento, limitación y encarecimiento de la producción agraria. Todas y cada una de ellas. Bueno, al fin y al cabo, si tú todo lo que haces es limitar y encarecer, pues al final el producto se limita y se encarece. En este momento la sociedad todavía no es consciente de esto. Vamos, yo he recibido, cuando iba postulando esto, oye, que esto es cuestión de oferta y demanda. Bueno, a veces he participado en foros, unas críticas muy feroces, porque la gente en el fondo sigue despreciando, sigue creyendo que alguien le va a llevar la comida. Cuando tú dices, oye, que esto es oferta y demanda, que seguro se va a encarecer. Y en determinados casos va a haberlo. Todavía la sociedad no es consciente. Todavía la sociedad va a seguir limitando la producción agraria. Curiosamente, a día de hoy. Esto va a cambiar, porque al fin y al cabo, cuando te llega. Desgraciadamente va a hacer falta para que haya un cambio que de verdad nos duela y al ciudadano bien intencionado de verdad le duela. Aquí la política agraria comunitaria es
para mí es sorprendente, ha aprobado la PAC. La última PAC está entrando, había hablado de los cuadernos, esto tan fácil de los ecoregímenes, de los cuadernos de campo. Esta PAC que se rellena con esa facilidad que cualquier agricultor llegue y lo hace así con el lápiz de lejos, ¿no? Bien, pues la ha aprobado. De lo que se deduce en el ánimo, el espíritu del legislador, que se llama. Si leéis la PAC, ¿creéis que el legislador europeo está preocupado por la producción agraria, porque se produzca más? ¿Creéis que un solo momento, un solo segundo, una fracción de segundo ha pensado en la despensa de sus ciudadanos? No despensa, porque sí, se preocupa de sostenibilidad, salud, y eso es importantísimo, Yo la valoro, yo soy agricultor y ecológico además, es decir, por tanto, para mí es importantísimo, pero también es importantísimo la despensa. ¿Creéis que se ha preocupado? Si los que conozcáis la PAC, no era su problema, seguía claramente todavía con una mentalidad hermosa, noble, tal, de los ejes, sostenibilidad, bla, 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 bla. Y es la PAC que tenemos. Oye, que hay una transferencia de renta, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, no entraré. Pero no estaba preocupado por la despensa. Pregunta que os digo. En un mundo donde es posible, yo diría hasta probable, que los conflictos internacionales, yo creo que estamos entrando en los pulsos, ¿verdad? Siempre vivimos en paradoja. Una cosa es el nivel del ideal y otro el nivel de la realidad, ¿vale? Vivimos en el nivel del ideal, de lo hermoso, luminoso, bonito, pero en verdad hay más tensión, más guerra, más conflictos, sociedades más partidas. Esto siempre funciona así, ¿vale? Y va por ondas y de vez en cuando más o menos se equilibran y cambian. ¿En este mundo creéis que es razonable que va a haber más guerra? Seguro. ¿Qué creéis que va a tardar en que alguien le pegue un pepinazo a un barco? Poner un ejemplo. ¿Sabéis lo que significa en el negocio marítimo el riesgo de que te pongan un pepinazo en un barco? Flete, seguro, tal, tal. La geopolítica no va a hacer que abaraten los precios ni que se asegure el mercado. Decidme, vosotros sois padres y madres de familia, como se decía en el Código Civil español, ¿vale? ¿Veis prudente que vuestros líderes se preocupen un poquito de la despensa? ¿O creéis, como estamos haciendo hasta ahora? Eso no está escrito, nadie lo ha dicho, ni siquiera lo han pensado. Es la realidad que estamos viviendo. Europa, su sociedad, como ha dejado de preocuparse por la alimentación, ha decidido externalizarla. Cada día se produce, Europa era exportador y ya empieza a ser un importador neto de casi todo, ¿vale? No de todo, afortunadamente, pero ha habido un giro necesario, previsible, no hay incertidumbre en ello. Todavía va a continuar, en eso no hay duda, a corto plazo ninguna duda, ¿vale? Ninguna. Con la nueva PAC, como se preocupa de lo que se preocupa y no se preocupa de la despensa, pues ya está. Oye, pues que sepamos que en un mundo en conflicto, tal, el gobernador, el dirigente prudente, tiene que asegurar la despensa a sus ciudadanos. Pero es tarea primera, porque la despensa es mentira el ensueño en el que vivimos, que aparece por generación espontánea. No aparece, se han hecho varias gráficas, habéis explicado muy bien de la producción al campo, etcétera, 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 etcétera. Estamos en este momento, hay cosas que se pueden hacer, yo soy muy optimista a medio y largo plazo, pero hasta que nos despertemos del ensueño en el que vivimos, vamos a seguir limitando la producción agraria y los precios van a tender a subir. La gente, como ya habéis dicho muchas veces, come todos los días. Cuando la gente, hay algunas gráficas que no he traído porque quería que fuera la palabra la que llevara el razonamiento, la comida fue perdiendo, tú cogías la comida de los años 70, 80, por decir, y si tomabas un filete en un restaurante, el filete pues suponía un 20%, por decir, del importe. Cada día, o el algodón de una camisa, pues suponía un 5%. A medida que iba pasando el tiempo, iba perdiendo peso la materia prima, iba ganándola, bueno, pues los impuestos, los servicios, el marketing, la empresa, los alquileres, el conjunto de todos ellos necesarios, pero iba perdiendo. En este momento, de gente acostumbrada a alimentación baratísima, ¿vemos un cambio? Yo todavía no lo veo. Solamente ahora comienza la gente, por lo menos, y por eso estamos pudiendo lanzar estos discursos. Por eso Ricardo ha hecho la campaña tan interesante, ¿no? De yo no produzco, tú no comes. Es decir, ahora es cuando, pero por la subida, porque le ha dolido. Todavía le duele simplemente que le suba la comida. Cree que no va a tener nunca problemas de comida porque va a aparecer y lo hace bien intencionadamente, ¿no? Pero solamente ha sido el bolsillo el que le ha hecho preocuparse un poco. Vinculado a todo esto, bueno, pues es algo que ahora hablaremos solución de lo que va a pasar. Aparecen temas muy interesantes, ¿no? Se ha hablado de innovación mucho y, como no hay que estar totalmente en ella,
Se ha hablado mucho de, yo como editor, ¿no? Edito bastantes libros del concepto Food Tech, que es incorporar biotecnología y tecnología a todo el proceso alimentario. Hay que apostar claramente por él y nos va a dar, evidentemente, crecimiento de rendimiento y, por tanto, hay que abordarlo. Hay que abordarlo, como se ha enfocado aquí, con varios criterios para mí fundamentales. Uno, desde la libertad de elección del consumidor, que esto es clave, y atención a lo que viene, ¿vale? Porque también os voy a decir mi propia apuesta. Y atención a los criterios de alimentación moral. Empezamos, no solamente nos encarecen, yo siento, cuando me hablan, si me están hablando, digo, yo estoy pensando ya cuánto significa se encarece la despensa, ¿vale? Que está bien, y son fines. Pero ahora viene una variante especialmente perversa, que son las moralinas, los que te echan el sermón moral, ¿vale? La alimentación ética, básicamente. La carne es pecado mortal consumirla, porque supone el sacrificio de un animal inocente y con sentimiento. La parte de la sociedad, muy respetable, porque se lo cree y por lo tanto no hay nada que decir, y tal, no solamente decide ser vegetariano, lo cual está muy bien y es una opción maravillosa. Yo de vez en cuando voy a restaurantes vegetarianos porque son estupendos y se come muy bien y no hay ningún problema en ello. Perfecto. Pero lo malo no es que sean vegetarianos, lo malo es la carga moral, que a veces puede nacer de la convicción y otras veces del interés. Carga moral significa yo soy bueno porque no como carne, tú eres malo porque comes carne. Bueno, aquí hay que empezar a organizarnos. Y hay que empezar por el principio. Esto es muy importante, son obviedades, pero oye, que estamos perdiendo el debate, que es que yo participo en muchas de ellas. ¿Es moral sacrificar un animal para comérnoslo? Mi modesta opinión, es totalmente moral por un tema de especie. Ya sabéis, me gusta mucho la arqueología, veo, igual que el león tiene derecho moral a comer una gacela, igual que el gato tiene derecho moral a comer un pienso con carne, nosotros tenemos derecho como especie a comer carne, ¿vale? A partir de ahora procuremos hacerla. Tenemos derecho moral a partir de ese momento. Veamos de dónde procede, abierto a todas las nuevas tecnologías, laboratorios, la ganadería. Tenemos que estar abiertos, es decir, por tanto, mientras pero la lucha moral, atención, porque va a venir todo el debate moral, ¿vale? Los predicadores van a ir en aumento y si no estamos muy convencidos, al final los termina influyendo, ¿vale? Eso hace que, bueno, el prestigio, lo de la granja es un anatema hoy en día, ¿no? En fin, yo admiro mucho a los que tienen granjas y lo hacen bien, sí, pero siempre hay que suponer que lo hacen bien, porque tienen un castigo absolutamente tremendo. Alimentación moral, que no hay que entrar en ese debate, porque bueno, hay que entrar en todos los debates, lo que no podemos creernos que somos inmorales, viene muy fuerte, y entonces, moraleja, tú, como veo que viene fuerte, la producción de carne va a seguir teniendo fuertes limitaciones, crecientes. Había una ley que recoge de bienestar animal en Europa, se ha parado un poquito. En Europa ya empieza gente a decir, oye, que habrá que asegurar medio la despensa, oye, que tenemos externalizada la despensa, que ya no la tenemos aquí, que la tenemos fuera, habrá que darle una vueltecita a esto de... tímidamente ya empiezan algunos a tener un giro en el debate, pero la ley de protección animal que venía, pues suponía un encarecimiento, una limitación muy fuerte a la producción. Claro, si tú le preguntas a una sociedad que ha idealizado y hace muy bien medio ambiente y naturaleza, que el único contacto, y el otro día estuve en una asociación de productores de ganado porcino, mostraba el único contacto del animal que tienen es su adorable mascota, tan inteligente, tan cálida, que parece que lo entiende todo, que me entiende mejor, que es más buena que las personas y tal. En fin, y las mascotas son preciosas. Yo tengo 2 perros y me encantan, pero claro, al final le preguntaban a los europeos, ¿usted está de acuerdo en que mejore el bienestar de la granja y tal? Pues claro, todos decimos que sí. Después le preguntaban, ¿está usted de acuerdo que suban los precios? No. ¿Qué hacemos entonces? Cierren granja. Los imaginarios están por encima de la realidad. Entonces yo únicamente, en el tema, porque sí lo veo muy fuerte, el concepto moral, y yo lo único que no me siento cómodo son con los sermones morales, ¿vale? Y yo la libertad para mí es un antídoto, que nos dejen libertad de producción y libertad de consumo. Quien quiera producir hamburguesas vegetales, lo veo estupendo. Es una oportunidad, hay que produzcamos y consumamos lo que queramos.
pero no es éticamente, moralmente superior a la hamburguesa de ternera, ¿vale? Eso es lo que tenemos que tener, es la libertad y que cada uno consuma lo que desee. Y hasta ahí de acuerdo. Y probablemente haya grandes campos ahí de desarrollo maravillosos. Como ya se ha dicho, Francisco, excelente ponencia, ha comentado que Singapur ya está, en Estados Unidos ya está y se acaba de aprobar en Suiza. Lo curioso, cuando se aprueba, ¿vale?, es que se dice para alimentación moral, para una carne sostenible, ¿vale?, hemos aprobado esto para que sea sostenible. Ya el mensaje está muy bien, pero el mensaje subliminar es que la ganadería tradicional no es sostenible. Eso todavía nos queda un coleo, ya también se han dado los precios, y yo la carne, ya nos meteremos en datos técnicos, no los tengo todos, pero para mí es la carne de laboratorio muy digna, muy respetable, un campo de inversión y de innovación estupendo, moralmente no es superior y sosteniblemente no es superior a la ganadería y de luego no a la extensiva ni tampoco a la intensiva, ¿no? Pero bueno, ya es una opinión particular. La libertad, mientras estemos en la libertad, nos la van a quitar. Si veis quiénes están financiando, y esto es un tema que hay que vérselo, porque hasta ahora he hablado de la bondad de las personas. Si veis los que están invirtiendo, sobre todo los grandes inversores, en esto, un porcentaje muy importante, están relacionados con grandes tecnológicas, cuyos ONG y tal son los principales financiadores de las grandes campañas animalistas de Europa, ¿vale? La carne a día de hoy, porque es muy cara, la de laboratorio muy cara, y si se le deja al consumidor elegir, pues ya veremos lo que hace y la veremos a medio plazo. En todo caso, para mí me parece muy bien, creo que es un campo clarísimo de desarrollo, de investigación y tecnología, siempre que le apliquemos dos criterios: la libertad del consumidor y que le quitemos la carga moral. Atención, que la carga moral viene fuerte. Con todo esto que tenemos, ¿qué hace? Si seguimos como vamos, yo no tengo duda, si seguimos cerrando, es que además esto son cosas, lo cuento muchas veces porque son cosas que he visto y lo veo y es divertido, ¿no? El mismo orador, estaba en un programa de radio y lo oía decir que los regadíos, en fin, que hay que dar una pensada, que España es seca, que los regadíos además hacen que se percolen pesticidas y contaminan los acuíferos, que encima los caudales ecológicos, y que no solamente hay que cerrar los trasvases, sino que hay que limitar el regadío, porque es que no es sostenible una agricultura de regadío. Lo decía así, tranquilamente. Acto seguido decía: y además tenemos que protestar enérgicamente por lo que está subiendo la verdura y la hortaliza en España. Una familia tal, ahí viene la incoherencia tal. Yo soy alma mía, como dice en mi tierra, aquí hay que decir, si cierra el grifo, no hay verdura, si no hay verdura, sube. Que abre el grifo, hay verdura, la verdura baja. Pero esas incoherencias que tenemos en la sociedad, tenemos que hacernoslas mirar, porque son muy fuertes. Es tal el imaginario que tenemos, es que como voy en el coche, lo hablo, lo veo todos los días. Me pasó no hace mucho con un amigo, y es un amigo, en Lérida, que sabéis que allí hay muchos frutales. Pasamos al lado de un frutal, no era ni un invernadero ni una... Hombre, esto está bien, pero fíjate aquí las gomas de los goteos, el goteo, no te quepa duda que eso va a mineralizar el suelo, esto, en verdad, esto no es sostenible, esto a largo plazo no es sostenible. Y yo, hombre, pero habrá que comer fruta, en fin, las cuatro cosas. Seguimos andando y había delante, pues, algo que ha crecido tremendamente, que era un campo de paneles solares, una instalación, una central fotovoltaica. Y me dice, ¿lo ves? Esto sí es sostenible, energía limpia, renovable. Yo le digo, mira, energía solar, que también soy partidario de energía solar, pero hay que ser coherente, ¿vale? Es renovable, es solar, tiene poca huella de carbono, con un cultivo habría que verlo, ¿vale? Pero no quiero entrar en ese debate. Pero no me diga, esto es sostenible. Yo, donde tú ves verde, yo estoy viendo unas placas negras, hierros galvanizados, unos dados de hormigón que se meten, una cerca, una subestación, unos tendidos eléctricos, allí echando herbicida a mansalva para que no crezca la hierba. Y fíjate, pero él, como tenemos eso imaginario, él no ve algo, él ve algo sostenible, donde yo, si quiero verlo, estoy viendo algo mucho más insostenible que los perales, por no decir un cereal. Vivimos una serie de incoherencias ahora mismo que hace que sea razonablemente y predeciblemente pensar, el campo se va a vengar, y se va a vengar con subida de precio. A la gente le va a llegar y cuando le llegue, pues ya se empezarán a mover otra materia. Solución, y pasa, hay soluciones, las capacidades técnicas, las nuevas tecnologías, las innovaciones. Podemos producir más y mejor con menos tierra, optimizando recursos, incorporando tecnología a toda materia. Pero hay que hacer una estrategia alimentaria europea. Es importantísimo. ¿Dónde? Y digo alimentaria, alimentaria, donde a su población
de alguna forma se le garantice una alimentación sostenible, porque sin ella no tiene sentido, variada, abundante, sana y a un precio razonable. El meter el concepto de precio razonable cambia la matriz. Si la has quitado, como hemos vivido años sin tener esa matriz, sale una cosa. Los que os gusten las matrices, pues ¿sabes? Depende de lo que metes, te salen los resultados. La alimentación a un precio razonable es absolutamente fundamental. Y ahí, a un precio razonable, variado, sana y garantizando la despensa en caso de incertidumbre o de conflicto, aparecen ya con mucha fuerza la producción agraria que tenemos que hacer. Tenemos que garantizar los alimentos a esta sociedad. Mientras yo por eso soy muy partidario de las innovaciones técnicas por un lado, los discursos, la política, las campañas. Desgraciadamente creo que mientras no le apriete solo la realidad, solo la dureza de la realidad, nos va a hacer despertar de nivel del ensueño. En la historia siempre ha sido así, pero una vez que decidamos entre todos cambiar y abordemos una estrategia alimentaria con los técnicos, las tecnologías, con todo lo que haya que incorporar y los valores nuevos, pues yo creo que vamos a tener un futuro mucho más esperanzador. A corto, duro todavía, y lo que es peor, oye, me estás arruinando, tal, pero sermones no, por favor, sermones no. A mí ya el tema moral es un tema que realmente termina calando. Creo que en este panorama esperanzado, fijaros, digo, duro porque viene todavía, el imaginario va a seguir aplastando, ¿no? Es que no queremos producir y como no queremos producir vamos a seguir castigando al productor. A corto plazo no hay... Pero como viene la venganza del campo, esto va a ir girando. Los ingenieros agrónomos, los técnicos, los de innovación agrícola, la parte de los gobiernos agrarios, que han sido siempre históricamente importantes, en las últimas décadas menos relevantes, volverán a estar y las cooperativas van a tener mucho más peso. Vamos a dar mucho más que hablar. El debate va a estar por vez primera focalizado en nosotros, y no en nosotros como malos, sino en nosotros como productores de alimentos. Tenemos una responsabilidad, tenemos que hacerlo, tenemos que explicarlo, no hay ni bueno ni malo, tenemos que incorporar tecnologías, ser sostenibles, pero pedir a cambio algo que vamos a ganar cuando los alimentos se pesen. Respeto por lo que hacemos, dignidad de nuestra función y una renta razonable. Muchísimas gracias a los que habéis estado aquí haciendo, muchísimas gracias a las cooperativas por la tarea indispensable que hacen, y me gusta mucho decirlo, ¿no? Porque en el fondo es estas alegorías bíblicas que en el caso de la alimentación son muy pertinentes. Muchas gracias porque no trabajáis solo por el pan de vuestro hijo, sino que trabajáis por el pan de todos los demás. Muchísimas gracias.